Bueno, nuevamente quisiera saludarles a los hermanos, hermanas, queridos amigos y amigas que no son salvos, que escuchan por este medio. Mis cordiales saludos para todos en el Señor, esperando que todos estén bien y dándole gracias al Señor por sus fieles cuidados para con cada uno de nosotros los salvados, y esperando que alguno que no es salvo proceda al arrepentimiento y crea en el Señor Jesucristo para salvación de su alma. Quisiera comenzar hoy nuevamente, predicar el mensaje de salvación, y quisiera comenzar orando y después cantando una estrofa del himno 568. Me encuentro aquí en mi hogar, aquí en San Joaquín del estado Carabobo, aquí en Venezuela. Padre bendito, en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, nuevamente con gozo en el corazón me acerco ante ti para darte las gracias porque hemos sido comprados a precio de sangre, la sangre que derramó tu Hijo amado. Le hemos costado alto precio a tu Hijo amado, porque Él era el único que podía pagar esa deuda. Gracias, Padre, por esa grande obra de redención. Esa fue la obra de amor más grande manifestada aquí en la tierra por amor a nuestras almas, allá en el Calvario hace 2000 años atrás, y esta obra no se volverá a repetir. Esta obra quedó culminada porque tu Hijo amado entregó el Espíritu. Nadie le quitó la vida, sino que Él entregó el Espíritu y quedó la obra consumada, y tú quedaste satisfecho, y fue sepultado y al tercer día resucitó. Y esa es nuestra garantía de nuestra salvación, Padre, y te damos gracias porque tuviste misericordia de cada uno de nosotros. Por nuestros propios medios nunca pudimos ser salvos, sino fue por tu misericordia y porque tú nos conduciste al Señor Jesucristo, al único a quien tú le diste, Padre, potestad para perdonar pecados. Gracias, Padre, por tan grande salvación, y deseamos en nuestros corazones que alguno que no sea salvo pueda arrepentirse y creer en el Señor Jesucristo para salvación de su alma. Ayúdame en el mensaje, te lo pido, Padre, dándote gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 568 de los himnarios de las asambleas que nos congregamos al nombre del Señor. Solamente la cuarta estrofa. Tal vez pecado la paciencia de Dios, muy pronto se puede agotar, y al puerto celeste al cual te llamó, ya nunca te deje arribar. Oh, vuélvete ahora, navega hacia el puerto, pues Cristo es el ancla ya. Millones viajando sin rumbo han muerto, tu alma en peligro está. Bueno, después de haber cantado una sola estrofa del himno, por cuestión de tiempo, quisiera leer unas escrituras en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Versículo 37. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no
sale lo malo y lo bueno. Hace como una pregunta y vuelve abajo. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Quisiera volver a repetir este versículo. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Quisiera leer en Mateo capítulo 5, versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todo, de los cuales se dio testimonio a su debido tiempo. Que el Señor pueda bendecir a alguno que tenga necesidad en su corazón de la salvación. Bueno, amigo o amiga que no eres salvo, te leí unos versículos en el libro de Lamentaciones. En el libro de Lamentaciones, cuando uno lo lee, no aparece el autor que lo escribió, pero este libro lo escribió fue Jeremías, y el libro de Jeremías está antes de leer este libro. Por ejemplo, en el versículo, en Segunda de Crónicas, en el capítulo 35 y versículo 25, y Jeremías endechó en memoria de Josías todos los cantores y cantoras recitan esas lamentaciones sobre Josías hasta hoy. Los tomaron por norma para endechar en Israel, los cuales están escritas en el libro de los lamentos. Entonces vemos aquí este libro de Lamentaciones, y Dios estaba buscando que Judá se lamentara de su pecado. Por eso vemos aquí que en el versículo 39-40 dice: laméntese el hombre en su pecado, pero Dios tenía misericordia de Judá. ¿Qué quiero yo decir con esto? Que el Dios de los antiguos, el Dios del profeta Jeremías, es el mismo Dios de esta actualidad. El mismo que iba a enjuiciar a la nación de Judá y tenía paciencia, pero a esa nación le llegaron sus juicios a su tiempo por su desobediencia y por sus pecados. Entonces vemos que dice aquí: nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Por su misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Pero sabe, Dios tiene un límite de paciencia. Muchos dicen que Dios es amor, pero Dios también es fuego consumidor, porque vemos los juicios que vinieron a Judá. Podemos ver también que Nínive se arrepintió con la predicación de Jonás, que no fue Jonás, no se arrepintieron porque Jonás fue el que predicó, sino que el Señor utilizó ese instrumento para comunicarle que Nínive iba a ser destruida. Y después de 1000 años, vemos en otro de los libros
en, se me fue en otro de los libros, volvieron ellos al pecado, y en uno de los libros del Antiguo Testamento el Señor le dice ciudad sanguinaria y tuvo que enjuiciarla. Dios tiene misericordia. Tuvieron 1000 años después que Nínive se arrepintió. Sus nuevas generaciones, sus nuevos que fueron naciendo, empezaron a pecar y Dios tuvo que destruir esa ciudad. Ahorita no va a pasar así, pero el hombre tiene que lamentarse de su pecado, de que va en contra de Dios, va desobedeciendo, es un hijo de desobediencia. Como dice aquí, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Es una manera de pensar del pecador cuando escucha la palabra de Dios, escucha el Dios del cielo. Aquí fue por boca de los profetas que habla aquí en el Antiguo Testamento, pero también el mismo Dios de la antigüedad, como dice, Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre, por por los siglos de los siglos. Es el mismo Dios del cielo que advierte al pecador a través de los predicadores que utilizamos la Escritura, que fue inspirada por Dios, por los santos que escribieron estos libros. Y aquí está todo plasmado en estos libros, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, el pensamiento de Dios y lo que Dios requiere para con el pecador que se arrepienta y crea en el Señor en estos tiempos. Entonces vemos aquí diciendo que se lamente el hombre viviente, lamiéntese de su pecado. El hombre, a causa del pecado, va decayendo y va caminando rumbo al infierno, al lugar de condenación eterna que el mismo Dios, el mismo Señor predicó en la palabra. Y aquí los profetas también hablaron de ese lugar del Seol, el lugar del Hades, el lugar de condenación eterna. Y en estos tiempos se habla sobre este mismo lugar que se acarrea el pecador por su pecado. La raza humana ha ido cayendo, degradándose cada vez más en el pecado, pero Dios ha tenido paciencia, como lo dice aquí. También lo dice en el libro de los Romanos. Dice que Dios, esto lo escribió el apóstol Pablo en esos tiempos. Aquí fue Jeremías, que estas fueron palabras de Jeremías. Este libro de Lamentaciones fue escrito por Jeremías, como te estoy diciendo. No aparece el autor en el libro de Jeremías, pero fue Jeremías que escribió estas palabras, y él quería que de parte de Dios Judas se lamentara de su pecado. Y el mismo Dios quiere que tú, ojalá ya tú sientas el pecado en tu corazón y te lamentes de tu pecado y vayas a la única fuente de salvación, porque no es nada más lamentarse y arrepentirse, sino ir a la fuente de salvación, al quien Dios le entregó toda autoridad para perdonar pecado. El Padre le dio fue toda autoridad al Señor Jesucristo. Bienaventurados los pobres en espíritu. Ojalá tu espíritu puedas humillarse delante de Dios, delante del Señor, que tú puedas ser reconciliado con Dios por medio del Señor Jesucristo, porque el hombre está enemistado con Dios a causa de sus pecados. Muchos dicen, no, pero nosotros no somos pecadores, yo amo a Dios, yo creo en Dios. Pero la palabra de Dios dice que de tal manera envió Dios a su Hijo al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es Dios el que envió a su Hijo al mundo en esta dispensación de gracia, que ya debe estar culminando, porque ya la obra de redención tiene 2000 años que se hizo. El Señor Jesucristo tiene tal vez un poco más, no sé, alrededor de ese tiempo. Y Él dijo, he aquí yo vengo pronto.
y que un día para el Señor es como 1000 años y 1000 años como un día, porque para Él no hay tiempo ni espacio. Ojalá tú te puedas apresurar, que ya tu corazón esté contristado, que tú te puedas humillar y, como dijo aquí Jeremías, escudriñe su camino. Véase a las Escrituras cuando se le predica que le está hablando el Señor a su corazón, como dice este precioso himno. A ti, pecador, Dios llamándote está. Tal vez te está llamando a través de un himno, a través de un versículo de la Biblia. Cuando el predicador te habla, el Espíritu Santo está hablando tu corazón. Cuando lees un tratado, cuando escuchas algo de la palabra de Dios por cualquier lugar, cuando se te predica en tu casa, cuando escuchas la predicación en algún local evangélico, si tienes ese privilegio. Pero Dios habla al corazón, porque dice la Escritura que ningún ser humano se va a poder excusar delante de Dios. Quiere decir que el mensaje de salvación llega a toda criatura. Eres inexcusable, quien quiera que seas tú, cualquier hombre o mujer, no se puede excusar delante de Dios por su pecado y por haber rechazado al Señor Jesucristo. Entonces vemos que dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ojalá tu espíritu esté contristado y tú llegues al Señor Jesucristo. Bienaventurados los que tienen sed de justicia, porque ellos serán saciados. El corazón se sacía cuando el creyente, cuando la persona se humilla y va a la única fuente de salvación y cree lo que Dios dice en su palabra, que hay un lugar de condenación eterna para todos aquellos que rechazan al Señor y se mueren en sus delitos y pecados, y va su alma directamente al lugar del infierno. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Tu corazón está manchado con el pecado. Tu corazón es negro está manchado por el pecado, está negro del pecado. El único que puede emblanquecer tu corazón y perdonar tus pecados es el Señor Jesucristo. Y ojalá ya tú estés entendiendo esta cosa, porque otra cosa no es de quien quiera ni de quien corra, sino de quien Dios tenga misericordia. Nosotros, los que somos salvos, caminábamos en este mundo perdido, y fue la palabra de Dios que despertó nuestras conciencias y pudimos humillarnos y llegar al Salvador, y Él perdonó nuestros pecados. Mis pecados fueron perdonados un 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche. Ahí fue que yo recibí al Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador personal, porque fue Él que me buscó. No fui yo, Él me buscó y tuvo paciencia conmigo, como te acabé de leer en la Escritura de Judas, y como dice en el libro de los Romanos, tuvo paciencia para conmigo, pero también la tiene para contigo, amigo o amiga que no eres salvo, para que tu corazón venga a ser blanco como la nieve si recibes el perdón de tus pecados. Y como dice la Escritura, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y empezamos a ver a nuestro Dios no con ojos físicos, sino por los ojos de la fe en la persona del Señor Jesucristo. O menosprecia la riqueza de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero tú por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira, para el justo juicio de Dios. Los juicios de Dios son justos. Y en 1 de Timoteo dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay más perdón de pecado en más nadie, sino en la persona del Señor Jesucristo. Si tú por la fe, arrepentido de tus pecados, llegas a Él, Él se dio a sí mismo, como dice la Escritura, en rescate por todos. Y el apóstol Pablo se dio testimonio de esta obra de redención a su debido tiempo, y hasta los días de hoy se está dando testimonio por medio de la predicación de la obra de redención. El Señor Jesucristo
derramó su preciosa sangre, entregó su vida voluntariamente, fue sepultado y al tercer día resucitó porque él no tenía pecado, él no podía morir, él gustó la muerte por causa de nosotros, él es el sustituto perfecto. Cree en el Señor Jesucristo y podrás ser salvo. Él vive, él está a la diestra de Dios. Llega por la fe a él y serás salvo o salva.